Atlas de la Guerrero. 150 años de historia en un solo barrio. Un podcast del Museo Caluz. Campamentos Unidos es una muestra de cómo el trabajo ciudadano y la organización colectiva puede lograr cosas inimaginables y puede reconstruir el tejido social y el tejido urbano de una manera impresionante. Y el testimonio de este trabajo se encuentra allí, en la Colonia Guerrero, a través de diversos edificios y diversas propuestas colectivas y sociales que hoy en día constituyen el gran aprendizaje y la experiencia de la organización social en este territorio. Bienvenidos a Atlas de la Guerrero, un podcast del Museo Caluz. El día de hoy vamos a platicar sobre la experiencia de una organización, Campamentos Unidos, nacida a raíz de los sismos de 1985 y que le dio forma a una agrupación que desarrolló una serie de actividades relacionadas con la reconstrucción del espacio urbano, con la defensa del hábitat y también con la cultura para poder preservar la identidad de este espacio y también reivindicar el derecho a la vivienda de las personas que habitaban esta colonia durante aquella tragedia. Para platicarnos al respecto, tenemos hoy a Antonio Paz y Dolores Gutiérrez, quienes formaron parte de esta organización y que van a comentarnos algunas de las experiencias que surgieron a raíz de este trabajo colectivo y pues también a conocer un poco más de la historia y del ecosistema de todas estas organizaciones civiles que le dieron forma a un momento muy particular de la historia reciente de México. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Pues como platicábamos hace unos instantes antes de entrar en grabación, pues estábamos contando un poco sobre la historia, ¿no? Ocurre esta tragedia en 1985, pero la Colonia Guerrero ya trae detrás una serie de enseñanzas, ¿no? Ya trae por lo menos una década de trabajo colectivo, de trabajo de organización vecinal para la defensa de los espacios de habitar, para la defensa también de la población y pues para el remozamiento y el apuntalamiento de techos que pues de alguna manera son una experiencia que le da mucha fuerza al movimiento ya una vez ocurrida la tragedia del 85. Entonces me gustaría que me platicaran un poco sobre el contexto de la Colonia Guerrero hacia aquellos años. ¿Qué sucede en la Colonia Guerrero pues previo al 85 y pues qué sucede a raíz de la tragedia? Bueno, mira, habría que contextualizar bien. La Colonia Guerrero es una de las colonias más antiguas de la Ciudad de México. Prácticamente su historia del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, y por lo tanto es una de las colonias que más alberga vecindades ya vetustas de mucho tiempo. Y por los años 70 se viene todo un movimiento inquilinario, la defensa de la permanencia en la colonia de los inquilinos y que no fueran desalojados, ¿no? Entonces la historia como movimiento urbano en la Colonia Guerrero tiene diferentes grupos que van surgiendo. Uno de los más emblemáticos pues es la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, ¿no? Y ella es, podríamos decir, que la que nutre de líderes a las demás organizaciones que van surgiendo posteriormente. Ahí la gente asistía que estaba a punto de ser lanzada o que sus vecindades por falta de mantenimiento, de darles estructuralmente darles estabilidad por los dueños que no invertían nada. Hay que recordar lo que eran las rentas congeladas de 1940, que hace que los dueños pues, se desatiendan de ellas y las dejan caer porque no les era lo que se pagaba, pues no les alcanzaba, ¿no? Entonces la Colonia Guerrero tiene toda esa historia como movimiento social de defensa inquilinaria y de permanencia por el espacio, ¿no? Cuando llega el 85, el sismo de 1985, pues ya había una efervescencia social como movimiento en la colonia. Y eso hace que surjan otras organizaciones. Dentro de esos orígenes, mes y medio después del sismo del 85, nosotros formamos Campamentos Unidos, como una organización que surge de gente que ya habíamos salido a la calle porque no había seguridad en los edificios que se habían dañado, y empezamos a unirnos y formar de esa manera campamentos. Les llamamos Campamentos Unidos porque eran ya gente que estaba habitando en albergues, ¿no?, provisionales. Y así surge, y decidimos tomar de manera diferente a lo que se venía haciendo en la ciudad,
por todos los demás grupos, esperando respuesta del gobierno de que les empezaran a construir. Nosotros a los 2 meses empezamos ya a tomar la decisión de empezar a limpiar los terrenos que se habían dañado, a limpiar las vecindades que se habían caído y empezar a construir. Ese es el inicio que nosotros como organización tiene, ¿no? Oigan, y bueno, para la gente que está escuchando este podcast y que es joven, que no le tocó vivir la tragedia, o que a lo mejor eran muy pequeños y no tienen una memoria tan clara sobre lo que ocurrió, me gustaría que me pudieran ayudar a reconstruir un poco el escenario, ¿no? Ocurre este sismo el 19 de septiembre a las 7 de la mañana, ocurre la réplica al día siguiente. ¿Qué pasa en las 24 horas inmediatas después del sismo en la colonia Guerrero? Hay edificios que colapsan al momento, hay otros que quedan en situación de riesgo, la gente sale a las calles. Muchos de los que seguramente nos están escuchando tienen la experiencia del sismo del 2017 y recuerdan un poco pues la manera en la que la sociedad se movió y se desplazó, pero en particular en la colonia Guerrero pues parece ser que hay un escenario muy catártico durante estas horas posteriores al sismo. Entonces me gustaría que me platicaran un poco sobre eso. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación y por participar en esta grabación. Y bueno, ¿qué pasa después de que se caen varios techos, se cuartean casas? Nunca había, digamos, al menos desde mi experiencia, yo nunca había vivido un temblor de esa magnitud. Y la gente joven ahorita, pues bueno, tiene presente, lo vivió en el 2017. Sin embargo, a pesar de que también en 2017 fueron daños en diferentes estados de la República, el sismo del 1985 fue tan drástico que realmente toda la gente estaba ante una crisis muy fuerte, una crisis nerviosa, la ansiedad. ¿Por qué? Porque fue temprano, mucha gente ya había salido a sus trabajos, otros estaban preparando, ya se habían ido a las escuelas, gente que de alguna manera o estaba en su casa, pero sin embargo al ver que se cuartearon sus viviendas, entonces pues todo el mundo sale a la calle, ¿no? Y busca qué hacer. ¿Sí? Al momento, como todo, o sea, en un momento tan difícil, pues no hay respuestas, no sabe uno ni cómo reaccionar. Así como ahora incluso en un simulacro hay situaciones de crisis muy fuerte, entonces con la simple alarma sísmica, ¿no? Se dan esas crisis nerviosas. Entonces imaginémonos cómo se vivió y cómo se sintió, ¿no? En ese momento donde fue tan fuerte y luego hay una réplica, entonces apenas estás como tratando de darte cuenta de cuál es la magnitud del daño y vuelve a moverse la tierra, entonces crece todavía la incertidumbre. ¿Por qué? Porque finalmente nadie está preparado para una situación ante la naturaleza, ¿no? Y lo hemos visto en diferentes situaciones que se dan, pero en este caso la gente, al menos la gente cercana a nosotros y aquí en la colonia, la gente salió y con esa incertidumbre, ¿no? Entonces, todos desesperados y pues, todos pensando en qué hacer con sus familiares que no están, o que se fueron a trabajar o que ya están en la escuela, y señoras corriendo en la calle buscando a sus familiares, queriendo llegar a la escuela. Y bueno, no había esa facilidad de los teléfonos celulares, que también eso hay que tomar en cuenta. Sí, hoy como quiera que sea, hay un movimiento y inmediatamente ven, o hasta se prevé, ¿no? Las alertas ahora. Entonces con el celular dicen, ay, se movió, va a temblar, me llegó la alerta. Pero en esa época, en el 85, no había estos avances tecnológicos. Entonces se mueve la tierra de repente, resulta que se te empieza a cuartear la pared, las señoras en su casa, los esposos trabajando, y ahí es donde se rompe totalmente, digamos, lo rutinario, ¿no? Lo ordinario. Y al suceder esto, por decir, en el caso de
digamos directamente, vamos a hablar del caso de la organización, porque no podemos hablar en general, pero finalmente la crisis fue muy generalizada, pero las reacciones en ese momento, por decir, en el caso de Pedro Moreno y la calle de Zarco, había un edificio, el Pedro Moreno 133, que es donde vivíamos, ahí vivíamos, vivía Antonio, su mamá, su familia completa, vivía también yo, y atrás había una vecindad. Pedro Moreno era un edificio de planta baja y 2 niveles, si no mal recuerdo. Cuatro niveles. 4 niveles. Y resulta que atrás del edificio hay una vecindad que no tenía más que planta baja y a lo mejor alguna tenía un cuartito arriba, ¿no? Pero planta baja con una vecindad como podemos todavía encontrar algunas. Y al momento del primer temblor, que fue el más fuerte, se cae una pared completa del primer piso de uno de los departamentos que da hacia esa vecindad. Entonces cae y lógicamente hay la alarma, sí, la alerta, sale la gente, salen mucha gente que apenas estaba listando para irse a trabajar, salen y pues ven todo lo que sucede afuera. Y es donde empieza a darse, en el caso de la organización, empieza a darse esa, a crecer esa comunicación, esa identidad con los vecinos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las familias, que eran 10 familias de Zarco 78, pues ya no tenían seguridad de volverse a meter a sus techos, ¿no? ¿Por qué? Porque el edificio del 133 estaba inclinado hacia la vecindad y con esa pared que se cae, pues entonces no había esa tranquilidad. Llega el segundo temblor y esa réplica que también se sintió fue fuerte y entonces pues crece más el miedo, el temor y la reacción gubernamental, pues nadie estaba preparado para eso, ¿no? O sea, no había ese antecedente más que el temblor que hubo en el 57, parece, en 1957, que fue cuando el Ángel y demás, pero empieza a crearse esa angustia, esa inseguridad, ese temor de que volviera a temblar. Y entonces es cuando las familias, tanto de Pedro Moreno como de Zarco 78, se empiezan a comunicar, empiezan a platicar. Ahí fue Antonio el que empezó a platicar con vecinas del otro predio y es como se empiezan a formar esas viviendas provisionales con lo que había a la mano, ¿sí? Inmediatamente, o sea, no fue esperarse, sí, cómo pasar la noche, pero también la reacción de qué hacer, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante ahora sí que rescatar ese sentido de solidaridad y de ayuda que pues, todos en general creo que hemos vivido. Y empiezan a ver dónde hay que ir a ayudar, ¿sí? Empiezan a buscar y a pedir auxilio, se van los vecinos y empiezan a ir a ayudar a las vecindades donde veían que se había caído algún techo o incluso, digamos, se empiezan a formar grupos donde se habilitan espacios para ayuda. Ahí mismo en la colonia, o sea, no es ir a dar ayuda a otro lado, fue ahí mismo, la misma gente empezó a ayudar al vecino, al que estaba a un lado, y digamos, por decir, en Mina y Héroes hay un edificio, no recuerdo de qué, creo que es algo religioso, no recuerdo de qué religión, pero ahí habilitaron como un albergue, ¿sí? Y ahí tenían, yo recuerdo porque ahí me tocó a mí ir a auxiliar, y inmediatamente ahí llegó gente, llegaron personas, mujeres, llegaron personas adultas, llevaban niños, sí, ahora sí que para darles la atención inmediata, y era recibir lo que llegara, porque fue inmediatamente así como se volcó la población cuando el 2017 de qué doy, ¿no? ¿Qué ayudo? ¿Qué hago? Igual, pero en una magnitud mayor, al menos aquí en la colonia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue una de las colonias que tuvo mayores afectaciones a la construcción, precisamente por lo que comentaba Antonio, de los edificios, de las vecindades que eran rentas congeladas y que no tenían mantenimiento. Entonces, pues bueno, incluso a la fecha todavía hay
edificios que están dañados y que pues ahí están todavía esperando a ver qué pasa, ¿no? Oye, Antonio, y platícanos, entonces ustedes desalojan la vivienda en la que habitaban y los vecinos del predio contiguo de la otra calle también. Mira, complementando lo que decía Dolores, si tú revisas, hacen una revisión de lo que fue el decreto de expropiación, vas a darte cuenta en qué delegación se concentró casi todo el daño, ¿no? Y fue la delegación Cuauhtémoc. Y una de las colonias que más concentró daños en los inmuebles, en las vecindades, por su antigüedad, edificios inclusive recientes que tenían de 1930 para acá, del siglo pasado, pues fue la Guerrero, la Morelos, la Doctores, ¿no? Entonces, si tú ves, son más de 8,000 predios expropiados cuando el siglo del 85 y una gran parte en la colonia Guerrero. O sea, eso obedeció a la antigüedad y sobre todo a lo vetusto de los inmuebles que ya había en vecindades aquí en la colonia, ¿no? La vulnerabilidad pues se conjuga con el tiempo, la falta de mantenimiento, las lluvias, los daños que van teniendo, ¿no? Y sobre todo las políticas en cuanto a administración de los inmuebles, pues no la había, ¿no? Tú vas viendo que van cambiando los usos de suelo a lo largo de la historia, ¿no? De ser predios habitacionales, luego los hacen comerciales, de oficinas, ¿no? Y van subiendo pisos y eso pues hizo que muchos de los daños se concentraran en la colonia Guerrero, ¿no? Y hay que ver la cantidad de gente que murió en la colonia también, ¿no? Tlatelolco, la colonia Guerrero, pues fue uno de los que también tuvo muchas personas afectadas y fallecidas, ¿no? ¿Tienen ustedes algún dato de cuántos edificios o cuántas vecindades colapsaron al momento de los sismos? Aquí aquí en la colonia fueron como unas 7, 9 colapsadas bien y dañadas muchísimas, ¿no? Que posteriormente tuvieron que ser desalojadas y demolidas. Sí, muchas expropiadas y muchas no, que quedaron, o sea, la expropiación se hizo en el primer decreto, pues como decimos vulgarmente, lo hicieron con los pies, porque desde que eran algunos que eran bodegas que ni siquiera eran inmuebles, fueron expropiados, ¿no? Entonces ya el segundo decreto ya se hace un poco más corregido y todo esto, pero muchos que estaban dañados ni siquiera los tomaron en cuenta, ¿no? Entonces lo que fue el programa primero de renovación habitacional popular, que es el organismo que se crea para atender los inmuebles que habían sido expropiados, desaparece casi en el 92. Y en el 92 se crea el programa FICAPRO, que es el Fideicomiso Programa Casa Propia, fase 2. Se crea para atender aquellas vecindades que no habían sido expropiadas, pero que sí necesitaban ser demolidas, reconstruidas. Bueno, volver a demolerlas y volverlas a construir, ¿no? O sea, estamos hablando casi de 8 años después de la tragedia. Sigue todavía operando la maquinaria burocrática para resarcir los problemas. Sí, y la colonia, pues nos vamos a encontrar que pues la colonia, volviendo a repetir, por su antigüedad, pues es una colonia que vamos a tener constantemente esa problemática de que vecindades van a seguir envejeciendo. La falta de mantenimiento, hay que recordar que la vida útil de los inmuebles no es más de 50, 60 años, y muchas de las vecindades que ya se construyeron en los 40, pues ya están llegando a su vida útil. Y la otra es, pues ahí tenemos a Tlatelolco, que es una unidad que está ya prácticamente viniendo hacia abajo, ¿no? En cuanto a su mantenimiento. Ha salido más caro el mantenimiento que la solución que aportó habitacional, ¿no? En ese entonces. Ok, y a mí me da mucha curiosidad pensar en el proceso social de organización de un campamento. O sea, viene la tragedia, la gente tiene que salir de sus casas, evidentemente hay un miedo a volver a esos inmuebles porque sabes que están en riesgo de colapso. Seguramente pues la gente salió con lo poco que pudo. Y luego, ¿cómo se organizó el campamento? Los campamentos, ¿en dónde se instalaban? ¿Cómo era todo ese proceso? Y después lo que lleva a habitar ese campamento, porque no duraron una semana o dos, duraron mucho tiempo. Mira, lo comentaba Dolores, el reto que nos encontramos fue que veíamos que la gente salía a manifestarse, y ahí es donde surge la coordinadora de damnificados, la coordinadora única de damnificados,
que empieza a aglutinar a los diferentes demandantes de vivienda y empiezan a solicitar al Estado, pues ya se había hecho el decreto que les construyeran, ¿no? Entonces, hablando con la gente, les dijimos, mire, tenemos un reto. Nos hacemos cola para esperarnos a ver cuándo nos toca, o nosotros mismos empezamos a mostrar que podemos hacer las cosas nosotros. Y la organización decide tomar un camino autónomo, y a los 2 meses, ya en el mes de noviembre, ya estábamos demoliendo las primeras vecindades. La gente, de hecho, ya se había salido, ya estaban viviendo en campamentos para seguridad, porque ya sus casas estaban muy mal. Y entonces empezamos con Zarco 78, la gente acuerda demolerla, y como decía, sin herramientas, sin tener experiencia en demolición, la gente asume el reto de decir, vamos a hacerlo. Y en ese entonces, el que era el delegado en la Cuauhtémoc, no creía, ¿no?, que fuéramos capaces, y en 2 días demolimos toda una vecindad completa de 3 niveles, ¿no? Lo que era pues algo así como que no creíble, ¿no? Y lo que hicimos fue, no teníamos herramienta, entonces dijimos, a ver, ¿tú qué tienes? Le dijimos a los vecinos, no, pues yo tengo martillos, yo tengo desarmadores, yo tengo cizallas, algunos mazos, ¿no? Carretillas, no, pues botes vamos a sacar, ¿no? Entonces demolimos en 3 días completamente la vecindad. Hizo un recorrido el delegado, le dijimos, mire, ¿se acuerda que aquí estaba la vecindad? Dijo, sí, ¿cómo lo hicieron? No, pues ya la tiramos. Lo único que necesitamos es que usted nos eche la mano a sacar el cascajo, ¿no? Digo, si quiere, lo sacamos al metro, ahí a las rejillas del metro, a ver qué le pasa, ¿no? Entonces, como lo amenazamos, se dijo, no, sí, les mando los camiones en trascabo y limpiamos, ¿no? Entonces, la segunda vecindad que se entregó autoconstruido, que se autoconstruyó, bueno, que fue la primera, pero la segunda que se entregó ya reconstruida, después de los sismos del 85, fue la Cruz Roja, y la primera fue la que entregó Campamentos Unidos en Zarco 78. Para una organización que no tenía experiencia, que no sabía autoconstruir, pues fue una odisea, ¿no? Ahí hay que resaltar el apoyo que nos dio el autogobierno de la Facultad de Arquitectura. Que ahí sigue esa vivienda en pie. Sí, aquí está, a unas calles de aquí exactamente. Vamos a platicar un poco a profundidad sobre esa colaboración, ese apoyo mutuo que se da con la Facultad de Arquitectura y con este momento que también para la Facultad de Arquitectura de la UNAM es pues un momento muy histórico, que es el autogobierno. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para recuperar parte de esa historia. Gracias. Estamos de regreso en Atlas de la Guerrero. Estamos platicando sobre la historia de la reconstrucción de la colonia posterior a los sismos de 1985 y en particular del trabajo llevado a cabo por la organización Campamentos Unidos, que emprendió una labor de autoconstrucción y de remozamiento también de espacios, así como de demolición de inmuebles posterior a la tragedia. Nos está contando Antonio y Dolores sobre su experiencia. Ahorita que estábamos platicando sobre esta primera demolición que llevaron a cabo y de cómo también de alguna manera hicieron una presión ante el gobierno para poder hacer que el gobierno interviniera, porque pues una de las cosas que se repite mucho desde el anecdotario de las personas que trabajaron en estas organizaciones es que pues el gobierno se quedó impávido ante el momento de la tragedia y no supo realmente cómo reaccionar. Pasó mucho tiempo y la sociedad civil pues tomó acción y pues me platicaban sobre esta primer vecindad que pudieron demoler con sus propias manos, con las herramientas que tenían a la mano, y de la posterior labor de autoconstrucción que se fue llevando a cabo en colaboración con la Facultad de Arquitectura, que durante ese momento justamente pasaba por una de sus etapas históricas, que es el autogobierno, ¿no? Que es cuando la Facultad de Arquitectura toma una ruta ideológica y pues se convierte en una suerte de bastión de resistencia ante la Administración Central de la Universidad Autónoma, de la Universidad Nacional Autónoma de México, para crear un autogobierno en el que la propia facultad decide sobre su autonomía, una especie de autonomía dentro de la autonomía, y que da lugar a numerosas experiencias de trabajo colectivo, de trabajo comunitario, de autoaprendizaje de comunidades. Y aquí en la Colonia Guerrero, pues digamos que pues se crea una especie de entorno
pues muy propicio para que los arquitectos del autogobierno vengan y trabajen en colaboración con los habitantes y desarrollen proyectos de habitación que, pues, como decíamos hace rato, allí están y ahí están para que los vayamos y los conozcamos y sepamos que esto de lo que estamos hablando es realidad y está todavía allí presente dentro de la historia, ¿no? Y ahorita me platicabas, Antonio, de esta relación y también tras bambalinas comentábamos un poco algunos nombres de algunos de los arquitectos que colaboraron en esta noble labor y pues platicábamos también de la experiencia del habitar en los campamentos. Quería yo preguntarles, ¿cuántos campamentos aproximadamente había en la colonia Guerrero en los días, meses posteriores al sismo? Mira, ahí sí te sería honesto, francamente, los que nosotros teníamos eran más de 24, de la pura organización. De todo del programa de renovación habitacional, que era el que coordinaba los campamentos de damnificados, pues imagínate, era prácticamente uno o a veces habían unos muy grandes, donde metían a varias vecindades que estaban en proceso de edificación, sus predios, ¿no? Entonces sí, no tengo ese dato. Pero nosotros sí llegamos a tener entre 24 a 30 campamentos, porque habían unos que ya la gente les entregábamos y esos predios que se desocupaban los construíamos y metíamos gente de otros lados, ¿no? Entonces también estábamos constantemente renovando los campamentos. Los campamentos se instalaban dentro de lugares que tenían ciertas condiciones, pero también en la calle, ¿no? Me imagino. Algunos lo hicimos en la calle, pero tuvimos problemas de que había gente que luego venía en mal estado con sus carros y provocaba accidentes, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era resguardar a la gente en lugares seguros, ¿no? Que no tuvieran ese tipo de problemas. Pero sí en la Morelos se dio mucho ese caso de tenerlos en las calles, ¿no? Cerraban avenidas o calles y ahí los establecían, ¿no? Y una cosa ahí que hace rato que estaban platicando como sobre esto, pues ya un poco entrando en la historia personal de ustedes eran una pareja que pues, supongo que tenían poco tiempo de haberse casado. Sí, casados. Llegaban a la Guerrero, eran jóvenes. ¿Con cuántos años tenían cuando pasó esto? Sin afán de balconearlos. No, porque la edad, al contrario, hay que darle el peso que tiene, por eso vivimos, ¿verdad? Por supuesto. Yo tenía 21 años. Sí, yo tenía 29 años. Así es. 29 años. Y les tocó ser testigos, pero además ser también protagonistas activos. Y ahora sí, a ver, platíquenme, ¿cómo fue el proceso de cooperación con los arquitectos de la UNAM, con el autogobierno? Mira, ya viendo que, bueno, la gente habíamos decidido ya empezar, afortunadamente por esos días llegó los primeros grupos de jóvenes estudiantes de arquitectura del autogobierno, del taller Maxet, y también venían del José Revuelta, recuerdo. Y estos grupos, que eran como 20 estudiantes, llegaron con la Unión de Vecinos, pero vieron algunas diferencias y estos grupos académicamente venían bajo el mando del arquitecto Guillermo Vanegas, que hoy lo digo como un reconocimiento. Gracias a él, todo el trabajo que hizo Campamentos en la reconstrucción se le debe a él, ¿no? Él empieza con nosotros a asesorarnos, a decirnos cómo demoler, a empezar a ver cómo podíamos hacer los proyectos. Y uno de los edificios que se había dañado, en una parte que era Pedro Moreno 133, habilitamos algunos departamentos que la gente había dejado, como talleres y aulas, donde los estudiantes llegaban ahí a recibir sus clases y más aparte a ponerse a hacer los proyectos, ¿no? Entonces, en el caso tú lo puedes ver, Zarco 78, que fue el primero, se presentaron como 10 proyectos de estudiantes y el que mejor fue diseñado fue el que se llevó a cabo. Y así se hacía. Se veían con los estudiantes varias propuestas y el que se consideraba con la gente, porque la gente también participaba, eran proyectos participativos. La gente también participaba y le decía, mira, pues a mí me gusta esto, mis escaleras, sus altares, que era algo que es muy común en las vecindades en la ciudad. Y entonces todo esto se recuperaba. Entonces, empezamos a tomar ya, a trazar los inmuebles, a mejorar el suelo.
Y la gente empezó, bueno, pues faltaba conocimiento. Entonces empezamos a hacer los primeros talleres de capacitación. Así nace el Centro de Estudios del Barrio de Campamentos Unidos, como un centro de capacitación para la autoconstrucción. Entonces ahí se daban talleres de electricidad, de albañilería, de azulejeros, de eléctricos, y llegamos a formar como 300 señoras y señores en lo que fue diferentes oficios de la construcción. Y todos que aprendieron y se fueron capacitando en la práctica de sus propios predios, ¿no? Entonces eso nos hizo que Campamentos Unidos, sin haber tenido nada de experiencia en obra, llegamos a tener en proceso de obra, hasta más de 30 inmuebles, construyéndolos al parejo, ¿no? Surtiéndoles material, mano de obra, con los estudiantes que también se quitaban su ropita y llegaban y se ponían ahí igual ropa de trabajo, y también le entraban con la misma gente a lo que habían aprendido en la escuela, a verlo, ¿no? En campo. O sea, toda una verdadera célula de trabajo entre arquitectos dirigiendo estudiantes que tomaban clases en la zona de desastre, que a su vez capacitaban a otros, participación comunitaria, diseño. Por ahí me decía Dolores, me platicaba con a tu compañero, creo que algunas fotos les hizo llegar, o no sé si les ha hecho llegar, donde están los mismos estudiantes con la gente trabajando, y la gente enseñándoles a cómo la mezcla, cómo la deben de preparar, hacer los amarres de la varilla, qué tipo de varilla deben usar, ya cuando están haciendo las instalaciones, el cable, todo lo que era el cableado, todo cómo deben de hacer. Y realmente muchos jóvenes que llegaron siendo estudiantes, o ya pasantes de arquitectura, realmente salieron bien formados profesionalmente, ¿no? Y a la fecha que mantenemos con algunos contactos con varios de ellos, son gente muy, muy capaz, ¿no? Dentro de este trabajo de emergencia, que además pues obviamente responde a otra lógica mucho más dinámica, ¿hubo en algún momento una preocupación por guardar una memoria sobre esto? Sabemos, por ejemplo, quién fue el estudiante que diseñó ese inmueble, hay fotografías, hay registro de todo eso. Sí, hay una memoria. Mira, sin querer, yo me encargué. A nosotros nos llegaron, todo el recurso que nos llegó para construir estas vecindades, autoconstruir estas vecindades, fue recurso de fundaciones internacionales, no fue del gobierno, fue de recursos internacionales, de la gente que donó en sus países para la gente damnificada de la ciudad, que se vean también en otros estados. Y aquí fueron fundamentales la ayuda económica, financiera de la Cruz Roja Suiza, de ayuda obrera suiza, Cruz Roja Internacional, Media Luna Roja, Casa de los Amigos, Crisantemo Amarillo, todas esas de Canadá, de Estados Unidos, de varias fundaciones nos llegó recursos, inclusive de la Federación de Fútbol Internacional, de la FIFA, también nos llegaron a donar recursos para todas las vecindades que hizo Campamentos Unidos, ¿no? Porque no confiaban ya en el gobierno había mucho rumor de que se lo estaban volando el dinero, algo que sucedió en el sismo pasado, y entonces directamente nos lo hacían llegar a las organizaciones, y teníamos que presentar reportes cada cierto tiempo a estas fundaciones, a estos donantes, de cuáles eran los avances y en qué se había aplicado los recursos. Entonces yo me dediqué a ir a los predios a tomar fotos, una camarita sencilla, y tomaba fotos. ¿Y quién iba a pensar que después esto sería la memoria histórica de la obra, de la reconstrucción de Campamentos Unidos, ¿no? Sí, que justo es muy importante para pues nuestras generaciones y para la actualidad poder recuperar estos testimonios, este ejercicio de hacer estas narrativas orales a través de este podcast justamente está orientado a eso, a tratar de reconstruir parte de esa memoria que a veces se diluye, que a veces parece perdida. Muchos de los habitantes recientes de la colonia Guerrero que llegan y pues conocen parte de la historia, pero no a profundidad, o incluso de la gente que estuvo allí en ese momento, pero pues no tenía tanta conciencia porque éramos muy pequeños, pues esto nos ayuda a dimensionar las cosas y pues por supuesto a entender nuestro futuro. Ahora, pues me gustaría hablar un poco, pues en concreto, sobre algunas
algunos temas de la arquitectura. ¿Me ibas a comentar algo? Dime. Ahí te haría un comercial. Ojalá se animan ustedes. Ustedes están abocados a la recuperación de toda esa memoria histórica que hay en nuestra gran ciudad. Yo creo hay una película que se hace en el 87 con la Facultad de Arquitectura, paga el financiamiento y se llama Su Casa de Piedra. Es un video de cortometraje. Vinieron inclusive con un cineasta que gana después un premio ahí. Lo mandan de la universidad y se hace ojalá lo puedan recuperar. Y ahí es desde el 87 cómo se reconstruye todo un proceso de reconstrucción, saca parte de la historia de la colonia y ojalá lo puedan, se les vamos a dar una copia para que ustedes lo tengan y lo podamos exhibir. Y yo ya queriendo hacer un video como lo hizo en su momento Daniel Manrique, Tepito Arte Acá, que es Tepito Arte Acá, yo saqué como 800 fotografías en blanco y negro, en diapositivas, para hacer exactamente uno. Entonces tengo de la historia de la colonia y todo el proceso de autoconstrucción, desde que se demuele hasta que se mejore el piso y cómo se van a armar y cómo se va construyendo los predios, ¿no? Ojalá lo pudiéramos después, ojalá reconstruir todo eso. Seguramente también dentro de los archivos de algunos de los arquitectos o de la misma facultad hay mucha información al respecto. Hace rato platicábamos sobre un personaje que para el gremio de la arquitectura, sobre todo la gente que está interesada en la investigación arquitectónica, es Carlos González Lobo, que es un personaje que lamentablemente falleció hace algunos años, un catedrático de la UNAM, por el que muchos pasamos en su cátedra, una verdadera experiencia de enseñanza. Y Carlos, junto con vecinos, diseñaba parte de esos prototipos de vivienda y de esas casas que se construyeron. Y justamente en las anécdotas que tengo yo como estudiante en su clase, pues siempre nos decía que la arquitectura tenía que ir enfocada en el que la va a habitar, no en el que la va a ver en la foto, ¿no? Y entonces decía, hay que pensar en ese pequeño espacio abajo del fregadero donde la señora de la casa quiere guardar sus toppers y que no se le llenen de hongos, de humedad, no en la celosía ni en el mosaico, ¿no? Hay que pensar en esas pequeñas cosas. Y recuerdo mucho una anécdota que nos contaba sobre un predio que está ubicado en Degollado, en el que él participa en el diseño y que tiene estas bóvedas muy características, en donde nos contó que hizo unas ventanas que tenían una vista bloqueada para mirar hacia otro lugar porque la vecina le había dicho que no quería ver a los de enfrente, ni quería que la vieran, ¿no? Sí. Sí, es Degollado 84. Es principalmente donde están esas bóvedas. El otro es Degollado 93, pero es distinto el estilo y la técnica ahí de la construcción. Pero sí, Degollado 84 es una construcción que si entras, o sea, entras a otro mundo, porque es diferente totalmente la arquitectura. Y el otro predio donde participó el arquitecto es en Zarco 69. Igual ahí, ellos hacían, como ya lo comentaba Antonio, o sea, hacían así como hacen los proyectos y que entran ahora sí que como esa competencia de cuál es el mejor proyecto, el mejor diseño, más funcional y con las propuestas de la gente precisamente. Zarco 69, en lugar, digamos, como en el de Degollado, que son esas bóvedas muy características del estilo que en ese momento estaba trabajando el arquitecto. En Zarco 69, precisamente cuidando esos espacios y viendo el aprovechamiento, que en general lo ven en todos los proyectos de la organización, todos los proyectos de autoconstrucción, cómo se aprovechan los espacios. Las escaleras ahí. En general. Pero en Zarco 69, ahí el distintivo, aparte de que conserva esas características de la vecindad de tener dos patios, y es un predio chiquito, pero tiene esa característica de las vecindades de dos patios, ¿sí? El patio de la entrada y el patio que está al fondo.
tiene un diseño con una, como si fuera un tragaluz, como un hexagonal, parece ser octagonal, y tú ves, te paras al centro del patio, ves hacia arriba y te cambia totalmente digamos, la expectativa visual, ¿sí? Porque el diseño está hecho de tal forma que conforme va avanzando la luz del día, va teniendo un cierto efecto en el patio, ¿sí? Y la otra característica de ese proyecto es sus escaleras. De mazorca. Si quieres tú comentarles de ese detalle de las escaleras de mazorca. Lo que decía, cuidando el ahorro, lo que dices, el ahorro de los espacios. Entre Carlos González Lobo y Vanegas, que eran ahí el dúo dinámico, los dos en la organización, hicieron la propuesta de hacer con los estudiantes las escaleras de mazorca. Entonces, sí era, pues a uno se le dificultaba, pero ya agarrándole la experiencia, subes un pie y luego el otro, ¿no? Y le decía, no, pero es que las señoras van a tener problemas. No, ya las señoras después que les tocó ahí en esos predios, pues ya no tuvieron ningunos problemas. Porque ahí se economizó espacio, precisamente. Sí. Porque era un predio muy chiquito y son 8 casas, que aquí es otro distintivo de los proyectos de la organización, que sus casas son casas prácticamente unifamiliares, no tienen vecinos arriba, aunque tengan 2 o 3 niveles. Son casas unifamiliares hacia arriba. Solo hay vecino a los lados. ¿Y esto qué pasa? Que precisamente los espacios se aprovechan. Entonces, por decir, en el caso de este proyecto donde las escaleras son de mazorca y así, o sea, haz de cuenta, vas subiendo y acá, entonces vas pues teniendo cuidado. Finalmente decían que eran escaleras antiborrachos, porque ahí pues ahora sí que si llegaba borracho el señor, pues se quedaba abajo porque ya no podía subir, ¿no? O si estaba arriba, pues no podía bajar. Así de sencillo, pero era por economizar espacio y darle la funcionalidad y que tuvieran un poquito más amplia su sala comedor y su cocina. Mira, aquí había que resaltar algo que se vivió. Renovación habitacional, cuando empieza a hacer sus prototipos de vivienda, eran de 40 metros, 42 metros, y esos, si bien te van, eran de 44, ¿no? Uh-huh. Salvo aquellas que eran rehabilitación, que sí se respetaban en algunos casos. Entonces decía la gente, oiga, pero si mi casa era mucho más grande, ¿cómo van a dar de 44 metros y toda cuadrada, ¿no? Sin realmente tener una gracia arquitectónica. Entonces empiezan los proyectos participativos con Carlos González Lobo y con el arquitecto Vanegas, y entonces decía Vanegas, es que cada predio tiene su propia personalidad, y esos predios hay que hacer el diseño a como nos los pides, la personalidad del predio, tomando la experiencia de vida de la gente. Entonces se hacen todos estos diseños que son únicos. La organización, todos sus proyectos que hicimos son proyectos atípicos que se consideraron. Mientras Renovación hacía unidades de 42 metros, nosotros las hicimos de 60 hasta 90 metros. Y el costo de la construcción, de la producción social de la vivienda, lo hicimos a la mitad del costo que lo estaba sacando el gobierno, ¿no? Entonces era la competencia también con los organismos de vivienda del Estado, en que rivalizaba mucho con nosotros, ¿no? Nos mandaban a bloquear, nos obstaculizaban, nos paraban las obras, ¿no? Entonces, la riqueza de todo esto es que hicimos algo diferente a lo que el gobierno propuso en su momento. Algo que fue atrevido, que la gente se atrevió a hacerlo, y algo que llegó a proponer que sí podíamos hacerlo, ¿no? Diferente, rescatando lo que era el concepto de vecindad. Decía Vanegas, no, es que la gente está así, pero lo podemos enriquecer, decía la gente. Entonces hicieron propuestas del rescate de lo que era la vecindad antigua, pero ya rescatando los espacios, como decía, el patio manzanero, las puertas que todas dan al mismo patio, ¿no? Para que haya una convivencia, una comunicación, la autoorganización de la gente, ¿no? Entonces, mucho de lo que fue la vecindad antigua lo rescatamos en su concepto, lo mejoramos y hicimos la propuesta de espacios hacia arriba, de vivienda unifamiliar con mucho menor costo y mayor espacio para la gente, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un corte y vamos a un último bloque que pues me interesa mucho, que es hablar sobre el trabajo cultural, porque detrás de todo esto también había arte y cultura. Entonces vamos a hacer un pequeño corte y regresamos.
Estamos en este último bloque platicando con nuestros amigos de Campamentos Unidos y hay un tema fundamental para entender el trabajo de Campamentos Unidos, que es el trabajo desde la cultura. Dentro de los campamentos, supongo que se organizaron brigadas culturales y por ahí aparece esta conexión con este personaje fundamental para entender la cultura en los años 80, que es Daniel Manrique, el maestro Manrique, que desarrolla un trabajo de muralismo excepcional, tanto en su barrio originario, en el barrio de Tepito, donde funda el movimiento de Tepito Arte Acá, como en la colonia Guerrero e incluso en otros lados. Se va a Los Ángeles, ¿no? Hace trabajo también en Estados Unidos, siempre vinculado a la comunidad, siempre vinculado a los barrios. Entonces me gustaría que me platicaran sobre el trabajo cultural de la Organización de Campamentos Unidos, que los lleva incluso a abrir un centro cultural que permanece durante mucho tiempo, ¿no? Así es. Bueno, desde el inicio, desde el origen, después de los sismos, no todo era trabajo. También había que buscar formas de esparcimiento, de recreación, para que no solamente la mamá, el papá, que eran los que estaban ahora sí que involucrados en la autoconstrucción, sino considerar también a la familia en general. Entonces, desde el inicio se empezaron a realizar diferentes actividades artístico-culturales, primero con esa intención de esparcimiento, de generar espacios de convivencia vecinal con el pretexto cultural. Entonces, se trabajó incluso con el Politécnico también, se trabajó con la UNAM, se trabajó con distintas instituciones que, viendo el trabajo de la gente, si tenían ellos obras de teatro y demás, ellos llevaban grupos musicales, obras de teatro, y también el deporte, porque el deporte también es cultura. Entonces también se formó un grupo, una comisión de deporte y cultura, y esa comisión de deporte se encargó, incluso hubo equipos de fútbol femenil, varonil, de niños y demás. Entonces fue una actividad muy dinámica, hablando en general del aspecto cultural, ¿sí? Y desde entonces hasta los últimos años siempre se ha tenido actividad cultural. No solamente, en primero fue como esparcimiento y unidad y volver, digamos, romper como esa tensión y ese estrés generado por el temblor y luego el trabajo en las vecindades y la autoconstrucción y demás, y todos los conflictos que se generaban por los materiales, con que si llegaba la autoridad y nos quería parar la obra y demás. Entonces, los fines de semana se hacían actividades culturales en los campamentos, ¿sí? Y pues los niños disfrutaban mucho, se festejaba como en todos nuestra tradición, ¿sí? El Día de Muertos, el Día de las Madres, el Día del Niño, y bueno, todas las fechas que eran importantes. Y posteriormente, cuando se crea ese vínculo con Daniel Manrique, él, con toda su filosofía, toda su forma de pensar y todo su proyecto cultural que él trae, empieza a fomentar y a crear conciencia sobre la vecindad, sobre esos valores, el patio como un centro de convivencia, ¿sí? Y él decía que mientras estuvieran los patios, no se iba a perder ese sentido de identidad y de comunicación con los vecinos. Y ahora lo vemos, ¿no? Precisamente que ahora, con las grandes unidades habitacionales y todo lo que está sucediendo en la colonia, tantas construcciones nuevas, prácticamente se está perdiendo ese sentido de convivencia dentro de bueno, ahora serían unidades habitacionales, y se va encerrando la gente en sus departamentos y se va cayendo en ese individualismo, ¿no? Pero la organización ha buscado desde siempre generar espacios de convivencia, recreación y de capacitación y formación. Entonces se han hecho talleres de todos, talleres de radio, de fotografía, talleres de periodismo, talleres de pintura, talleres de grabado, o sea, talleres de todos los que te puedas imaginar se han hecho. Incluso el mismo Manrique dio talleres de dibujo,
tuvimos una actividad hace mucho tiempo de escultura y bueno, la gente se fue yendo también hacia ese aspecto, no solamente es trabajo, también hay que buscar otras formas de seguir creciendo y desarrollando, porque el concepto de vivienda que siempre se manejó fue ese. La vivienda no es solamente tener un techo, sino es tener un espacio de integración y convivencia, de crecimiento familiar y personal, ¿sí? Y de ahí las actividades culturales. Y precisamente la organización como tal fue generando esas comisiones de trabajo para poder desarrollar diferentes alternativas, ¿sí? Tuvimos teatro igual, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Sí hay material de memoria histórica, memoria colectiva. Nos hemos dado a la tarea de ir recolectando todo ese material, como en algún momento lo estuvimos comentando. Hay material videograbado de Daniel Manrique sobre la colonia Guerrero. Hay textos, hay muchos textos escritos también, tanto de Antonio como de Manrique, sobre toda la experiencia, todo lo que ha significado y ha evolucionado el trabajo de la organización. Lo que es importante de rescatar también es la actividad de las señoras, el trabajo de las mujeres, como parte de todo ese trabajo de reconstrucción, porque cambió totalmente su visión y se involucraron más allá de su casa y de sus hijos, se involucraron también en las tareas de reconstrucción, se involucraron en los talleres culturales, en la capacitación en salud también, porque también tuvimos nuestro espacio de salud. Entonces es un trabajo muy amplio, viendo todos los aspectos importantes, vuelvo a repetir, de la familia también: la salud, la educación, la cultura, la recreación y la capacitación. Entonces hay muchos materiales, tanto fotográfico, videograbado, con el que se cuenta. Estamos por también sacar un libro que se llama El color del barrio, ese es el título del libro, donde se hace un homenaje a toda la gente de la organización, a todas las señoras de la organización que se mantuvieron al pie del cañón, como se dice, ¿sí? A pesar de los maltratos a veces en la familia, porque se dedicaban al trabajo en la construcción. Y también en reconocimiento a Daniel Manrique por todo el trabajo artístico y creativo que realizó, con textos y escritos que Antonio también ha hecho. Y ese material está próximo a salir, el libro, los materiales grabados, ya Antonio comentará un poquito más, pero en general es un trabajo muy amplio, hay mucho acervo de materiales ahí. Y pues bueno, ahora sí que cuando gusten conocer las vecindades, conocer o platicar con las familias, adelante. Pues sin duda la cultura fue una herramienta importantísima para esta reconstrucción, no solamente arquitectónica, sino social. Y pues hace ratito que estábamos platicando entre cortes, les decía yo, como desde mi memoria personal recuerdo cuando llegué a la colonia Guerrero en mi infancia, como a los 5 o 6 años, pues ver una colonia llena de pintura mural por todas partes, que en algunos casos se volvió muy efímera, en otros casos logró pues traspasar al siglo XXI, pero hoy en día tristemente está casi desvanecida por completo. Los vestigios del trabajo de Manrique y de otros artistas anónimos o no anónimos se ha perdido. Todavía recuerdo por allí es una pieza muy, muy bella que había en el Café Coatepec de Manrique, sí, ¿no? Que cuando cierra el café pues ya no la vamos a poder volver a ver. No. Me gustaría que para cerrar ya este episodio me platicaras, Antonio, ¿dónde permanece el trabajo de Manrique? ¿Dónde están todavía algunos de esos murales y de otros muralistas de la Guerrero? Mira, yo retomando lo que Dolores platicaba, es Manrique ingresa a la organización, lo invitamos a participar en mediados del 86, un año después del sismo. Él participó mucho en Tepito, en toda la reconstrucción de Tepito, y tiene diferencias con los líderes que encabezaban ahí toda la reconstrucción, se lo empiezan a aislar y exactamente yo lo conozco, yo había oído sobre su rollo de Tepito Arteaca y iba mucho al Café Coatepec, ahí se sentaba a escribir Manrique horas,
Y entonces ahí lo abordé en una ocasión, le platiqué qué estábamos haciendo, le digo, mira, Manrique, tu propuesta de vecindad nosotros lo estamos haciendo en la Colonia Guerrero. Y no me creía, me decía, ay, no, no es cierto, sí, lo estamos haciendo. ¿Quieres ir? Ve. Y ya acordamos un recorrido, estaba haciendo un mural, no recuerdo dónde, y aceptó ir. Fue, y a partir de ese momento quedó impresionado y se incorporó a trabajar. Y todo su rollo de Tepito Arte aquí lo materializó, muchas de sus propuestas las materializó en Campamentos Unidos. Entonces, mucho de su legado lo heredó a Campamentos Unidos. Y hoy, como acabas de decir, el gran reto es preservar ese acervo que tiene Campamentos Unidos, no nomás en cuanto a pintura de pequeño formato, sino muchos murales y esculturas que dejó en Campamentos Unidos, ¿no? Desafortunadamente, la cultura no es una importancia para los gobiernos, hay que decirlo, y mucho de su material pues no lo hemos podido mantener cuidado, preservado, como son murales en varias vecindades, porque aquí ahí en la calle de Luna 163 hay un mural muy grande de él, en la calle de Sol, en la calle de Pedro Moreno 133, que fue donde inicia la organización, hay escultura de él, hay una mujer que está, una escultura grande de una mujer que está colgando una sábana, ¿no? Tendiendo, y ahí hay 2 murales de él muy bonitos, en la calle que te decía, junto con Carlos González Lobo, en Degollado también hay algunos murales de él. En la calle de Soto hay murales que están luego hacia la vista, que son de relieve, hechos con material de construcción, con cemento blanco. Y dejó mucha obra, Manrique, ¿no? Nosotros tenemos obra de él que nos donó a la organización y que constantemente le estamos facilitando para que sea exhibida. Y lo que es su legado de él como artista plástico, pero también como filósofo, como pensador, no se pierda, ¿no? Entonces, ojalá todo este trabajo que nosotros incorporamos a la organización con Manrique y enriquecimos no nomás la propuesta arquitectónica, sino también la propuesta cultural en las vecindades, ¿no? Pues les agradezco mucho haber estado por acá con nosotros y ayudarnos a reconstruir parte de esta historia, ayudarnos a conocer un poco más sobre el legado de este artista, Daniel Manrique, pero también, por supuesto, el legado del trabajo de Campamentos Unidos y de toda la comunidad que reconstruyó la colonia durante aquellos años. Y pues, sin duda, con su participación podemos cerrar un capítulo importante de la historia reciente, de la historia contemporánea de la colonia Guerrero. Muchas gracias por haber estado por acá. Gracias por su invitación a ustedes. Gracias. Esto fue Atlas de la Guerrero. Nos escuchamos en el siguiente episodio.